Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Zona de Impacto. Está usted en Rompeviento Televisión por Internet y bueno, tenemos un extraordinario programa para este día, pero antes no puedo dejar de mandar toda mi solidaridad, un abrazo fraterno para lo que está enfrentando David Páramo y su familia, por supuesto, este trágico acontecimiento que lo que demuestra es ese rencor que hay en nuestra población provocada por gobiernos, políticos y la propia sociedad civil. Y en lo que se refiere al tema de hoy, vamos a seguir con la segunda parte de este asunto de los parques eólicos y cómo está afectando en Oaxaca. Regresamos en un segundo. Bien, pues tenemos a dos grandes invitados, por supuesto, un lugareño, un icut de San Dionisio del Mar, don Pedro Orozco, bienvenido. Este es su programa y vamos a hablar extensamente de todo lo que pretende hacer una empresa extranjera en sus tierras. Y por supuesto tenemos la visita de la bióloga Patricia Mora Flores. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias. Porque usted se va a encargar hoy de explicarnos qué es lo que está ocurriendo con la zona, con la parte del mar, con la parte de los pescadores y que mucha gente no entendió porque en el programa pasado hubo varios mensajes que nos estuvieron enviando donde decían cómo es posible que se afecte la pesca si es un parque eólico y los parques eólicos se instalan sobre tierra firme. ¿Cómo es posible que se vaya a dañar un manglar? ¿Cómo es posible que las aves se desorienten? ¿Qué tiene que ver eso si están instaladas en la zona firme? Todo eso nos lo va a explicar usted. Y bueno, antes que nada quisiera empezar con esta reunión que tuvieron ustedes los días pasados, donde se reunió, tengo entendido, hubo un foro, un encuentro de la Asamblea de Pueblos para intercambiar toda esta lucha que han estado ustedes teniendo. Don Pedro, por favor. Sí, los días 4 y 5 tuvimos un encuentro de Asamblea de Pueblos en Juchitán, Oaxaca. El objetivo principal es analizar toda la problemática que han enfrentado los pueblos con las empresas eólicas y ver los puntos positivos y negativos que hemos tenido durante este tiempo, además de consolidar la organización, el Frente de Pueblos, la coordinación de pueblos, para que de manera conjunta podamos detener a estas empresas monstruos que hoy pues están con toda la intención de pues despojarnos del territorio que venimos ocupando de manera ancestral. Ok, hay que recordar que recientemente salió en diversos medios de comunicación que esta empresa Mareña, que es una de las que participa junto con ingresos extranjeros, españoles especialmente, y algunos participación mexicana, que se habían retirado de toda esta parte. Tengo entendido que no es así, que siguen construyendo, que siguen metiendo maquinaria, y bueno, para que la gente nos pueda entender un poquito, vamos a hacer algo muy gráfico. Haga de cuenta usted que en esta parte que es como la laguna, la parte de la laguna, acá estaría el mar, acá está el pueblo de San Mateo, tengo entendido. Así es. Acá estaría San Dionisio del Mar y de aquí sale un brazo de tierra por en medio, ¿no? Un brazo de tierra y por acá se vuelve a unir. Justamente en este brazo de tierra es donde pretenden instalar todas estas aspas, estas torres con aspas que son para generar energía verde, se le llama. Y todo eso se afecta y también nos va a explicar la bióloga por qué razón un ave sale afectada justamente con esto. Es su paso, tengo entendido, ¿no? El paso natural. El paso natural y, bueno, también que recuerde nuestro auditorio que hay entre 13 y 14 comunidades que están siendo afectadas por este proyecto eólico, ¿verdad, don Pedro? Así es.
Tenemos que recordar que el pueblo original de San Dionisio del Mar está en el lugar denominado Pueblo Viejo. Pueblo Viejo está mar adentro de la laguna superior y tiene un brazo de tierra que lo comunica con la tierra firme, y este brazo de tierra es de aproximadamente 27 kilómetros, que es justamente el espacio donde se pretende instalar esta empresa eólica. Se trata de un espacio de 27 kilómetros donde su diámetro es muy pequeño y necesariamente para que haya paso de vehículos de transporte se tiene que desmantelar lo que son los manglares que están ubicados sobre esa superficie. Y además, esa parte de los 27 kilómetros es el lugar donde los pescadores ocupan para descargar sus redes de pesca. Este espacio quedaría indudablemente vedado de poder ocuparse. Ustedes ya no pudieran ya ingresar. No podríamos ingresar esa parte, los pescadores, y justamente porque pues ahí están ya las empresas eólicas, van a estar instaladas ahí. Y ese espacio justamente es el que de repente no se entiende para gente que no conoce nuestra región, cómo es posible que se instale sobre tierra firme. Es que no es una tierra firme allá afuera, es un pedazo de tierra firme mar adentro, donde el mar por abajo pues sigue vivo, sigue transitando. Bueno, vamos a ver un pequeño video, don Pedro, bióloga, sí, para que la gente pueda darse una idea de lo que estamos hablando Así aquí, es. ¿sí? Rariguleno, cabillo niña ano, nerarisa ni sikaji nikano. Raringa gendanaba ni kabinisa neikot. Dinga la no, dinga nisado no. Para abire gira kajuga la kano kagunina kagendanaba ni kaji nino. El pueblo dice se va a luchar hasta las últimas. Mariña renovable. ¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz. Un parque eólico. Un consorcio llamado Mariña Renovables. Y por bien de nuestros hijos, por bien de la comunidad, no al proyecto eólico. Sabemos qué es lo que va a pasar. Lo malo es que el proyecto quiere entrar. Este pueblo es de nosotros, no es de ellos. La mayoría, más de 99% de los habitantes son pescadores. Mundokikos, sasapan ket tienadam duk, kuchujun duk ikvehats. Duk Santa Teresa, duk Tileme. Sahlaquianum beinduk de la región del Istmo de Tehuantepec. Ni más nariz ni cambaj nación. Mi cual cambajicos de pilan nauestas, chicamba, loy, toy cambaj. Aquí vayos musig, ningandokos, miawanikos a chambas, mi cual yuk, añuran, ajiras, yuk. Bueno, como usted pudo apreciar, es un pequeño bracito, es muy angosto, la parte ancha es muy angosta, y ahí es donde descargan las redes, según nos estaba platicando ahorita don Pedro. A ver, bióloga Patricia, ¿qué es lo qué aves, qué especies endémicas se pueden afectar con este proyecto? Bueno, la zona se considera aproximadamente 372 especies diferentes de aves, de las cuales
81 aves están dentro de una categoría de riesgo, dentro de la norma 059. Se consideran que hay 46 bajo protección especial, 24 amenazadas y 11 en peligro de extinción, solamente de aves. También estamos hablando de una serie de especies de murciélagos que todavía no están identificados todos, pero hay murciélagos, hay especies endémicas, por ejemplo, hay una liebre que es endémica, hay arácnidos endémicos, hay lagartijas, hay tlacuaches, hay roedores, hay urracas, me decías, urracas, o sea que además son habitantes permanentes de ahí. Y otra cosa importante es la vegetación de manglar, que también está protegida por normas internacionales y la norma 059. También hay vegetación de duna, que son aproximadamente reportadas 20 especies vegetales de este ecosistema de duna. Y aquí también es importante señalar lo que ejerce o la importancia que tiene esta barrera. Si ustedes pudieran observar en el video, es una pequeña franja arenosa que tiene importancia en el sentido de que ayuda junto con esta vegetación de duna a permitir el filtro natural del agua dulce en la época de lluvias y mantiene un manto freático de agua dulce. Junto con este manto freático de agua dulce hay intercambio con el de las lagunas y eso es lo que permite la gran productividad que hay en esta zona. Por eso sí es muy importante el que permanezca esta barrera como se encuentra. Eso permite las características de esta parte de brazo, la filtración del agua es lo que permite que haya tanto pez del cual sobreviven los mareños desde hace muchísimos años. Efectivamente, porque estos se llaman complejos lagunares estuarinos, estos ecosistemas donde en realidad son ecotonos de diferentes ecosistemas, tanto terrestres y marinos. Las lagunas costeras y su dinámica dependen tanto del aporte de agua dulce, de toda la subcuenca, y del aporte marino, y se dicen que son de boca efímera. ¿Qué quiere decir esto? Que solo en una época del año se abre la bocabarra, que es la que permite la hidrodinámica y que es la que permite la entrada de todos estos organismos y que necesitan cierto tipo de salinidad, porque hay una etapa en que se consideran que son zonas estuarinas o que no la salinidad del mar, sino es más abajo de la salinidad del mar, que es la que ayuda a que haya la productividad y que todas estas especies de organismos marinos que entran a la laguna a completar sus ciclos biológicos se desarrollen en las mejores condiciones. Si cambias la salinidad, va a haber mortalidades. Hay, por ejemplo, los camarones, sobre todo los camarones que son los que pescan en esta región, que es Banamey y Estilirrostris, necesitan estas salinidades bajas, de salinidad más bajas del nivel del mar para poder crecer. Si hay salinidades muy altas, el camarón se estresa y no crece. También muchas especies de peces, estamos hablando de más de 100 especies de peces solamente, más los cientos de especies de zooplancton o de moluscos o de otros crustáceos que también entran a la laguna y que de alguna manera completan el ciclo de vida. ¿Ahí también hay callo de asha? ¿En esa zona? No, en esta zona no, pero hay, qué bueno que mencionas moluscos, porque hay particularmente un molusco que incluso tiene que ver con los ritos de los icots, que tiene que ver con su tradición milenaria de pedirle al mar. Ellos relacionan este molusco desde hace mucho tiempo, primero con sus diosas prehispánicas, pero ahora incluso con la Virgen, y que tiene que ver con estos rituales. Incluso es una zona que es muy importante para su cultura en esta barra. Primero una disculpa, hablé de mareños y en realidad se les llama icots. Icots. Son los originarios de San Dionisio del Mar. Bueno, vamos a ir a un corte, pero el corte incluye otro video, otro fragmento del video para que pueda tener la gente mucha mayor claridad.
El proyecto es el parque eólico que pretenden hacer uno de los más grandes, creo que de Latinoamérica. Es un proyecto de 132 aerogeneradores, 102 en La Barra, 30 en Santa María del Mar. Unos aerogeneradores de 80 metros de altura. 5 muelles de atraque en La Barra también. También sabemos de 2 subestaciones, sabemos de una línea de transmisión sublagunar. Ese es el proyecto, es un proyecto pues muy ambicioso, casi de 400 megawatts de energía. ¿Por qué lo quieren poner aquí? ¿Por qué no en otro lugar? Porque según los estudios que ellos tienen de potencial eólico, en este lugar los aires son de arriba de excelente. Quiere decir que van a producir energía los 365 días del año y es un filón de oro. Del 2000 al 2004, el gobierno mexicano se dedica a ¿cómo se llama?, promover el Istmo de Tehuantepec a nivel internacional, para ofertándolo al mejor postor en este contexto del capitalismo global, ¿no?, y de los países pobres que están compitiendo por atraer capitales, ¿no? Es eso, ¿no? Los parques eólicos en el Istmo forman parte de un acuerdo económico internacional llamado Plan Puebla-Panamá, también conocido como el Proyecto Mesoamérica. Se trata de un desarrollo industrial de una gran región que abarca desde el estado de Puebla a Panamá. Promueve la instalación de fábricas, maquilas, extracción de minerales, recursos energéticos y la construcción de carreteras para el libre comercio. Estas acciones causan el despojo y la explotación de las comunidades que viven en la región, sin aportar ningún beneficio verdadero. Hoy se está usando la preocupación por el medio ambiente como oportunidad para hacer negocio. Los gobiernos, bancos, empresas e inversionistas promueven energía limpia o renovable, tecnología o economía verde y desarrollo sustentable para obtener ganancias a cuesta del despojo y la destrucción. Mire, no hay que olvidar que en el gobierno federal esté el PAN, el PRI o cualquier otro partido, es un proyecto internacional. El Plan Puebla-Panamá fue impulsado fuertemente al inicio del gobierno de Vicente Fox. Empezaron este tipo de cambios y, bueno, fuera el PAN del gobierno federal, uno pensaría, se acabaron todos estos proyectos que le afectan a diversas comunidades. Pues no, ya vio usted que continúan y bueno, hoy que fue esta reunión, don Pedro, este foro, me gustaría que nos platicara, tuvieron la visita de 2 eurodiputadas del Partido Verde, ellas les platicaban cómo se hacen estos proyectos allá en Europa y cómo se toma en cuenta a los grupos originarios, tengo entendido. Así es, tuvimos la visita de 2 eurodiputadas que del Partido Verde, y una de ellas, por cierto, de experiencia, de tener puestos fue ministra del Medio Ambiente allá en Europa. En Alemania, en ¿verdad? Alemania, ingeniero en electrónica, y conoce bien el tema. Y algo que nos sorprendió es que en Europa las comunidades donde se instalan proyectos eólicos, el 20% de los ingresos de las utilidades de estas empresas corresponden a los pobladores, a las comunidades, y que las comunidades participan desde la concepción del proyecto hasta su término. Hasta que ya están en práctica. Hasta que están en práctica. Se busca aminorar el daño al medio ambiente al máximo. Como quiera, cualquiera de estos proyectos que se dice sí causan daño al medio ambiente, pero se busca pues que el daño sea el menor, y que esto en Europa se cuida de manera importante, y que pues seguramente esa es la razón por la que los pueblos tienen
pues, participación. Por eso aceptan. Por eso aceptan, son amigables los proyectos que ellos... y son tomados en cuenta los afectados. En cuenta, exactamente, todos los afectados. Y hasta antes de la visita de ellos a nuestro país, ellos tenían la idea que en México pasaba algo similar, algo igual. Y lo que constataron ahora que estuvieron el día 4 en la región del Istmo de Tehuantepec, es que pues todo es diferente. Todo es contratos, información que no se virtió en forma clara, tiempo y clara. Es un abuso, ¿no? Es un abuso totalmente con los pueblos. Y la visita finaliza con una preocupación enorme por parte de la eurodiputada Sara Turasi, donde dice pues que estaba muy apenada por lo que estaban haciendo aquí las empresas europeas y que iban a llevar este mensaje a los demás eurodiputados que no estaban enterados de esta información y que también iban a informar a las empresas que están operando de Europa aquí en este país de lo que ellos observaron, porque fueron a hacer una visita de campo, además de las entrevistas que realizaron con diversos representantes de comunidades de pueblos, que asistió justamente a este encuentro de Asamblea de Pueblos que se realizó el día 4 y 5 en Juchitán, Oaxaca. Hay que recordar que la Unión Europea asigna recursos año con año justamente para este tipo de proyectos, pero ahí se establece claramente que deben de ser tomados en cuenta y debe ser en coparticipación con los originarios de las tierras, los que van a salir afectados, para ver de qué manera, ¿sí?, no se les trastorne toda su vida cotidiana y no salgan perdiendo los pobladores originarios y salgan ganando únicamente las empresas de la comunidad europea. Sin embargo, hasta lo que hemos visto, esto no se ha estado respetando aquí en México. Me decía don Pedro también que el día de hoy, martes, hoy 7, estuvo la alta comisionada de la ONU también para analizar este problema. Justamente en este momento, compañeros de San Dionisio del Mar están esperando la visita en algunos minutos más del alto comisionado de las Naciones Unidas, porque de repente no están muy bien informados o quieren verificar de su propia persona de que lo que estamos manejando en información, como lo hacemos en este medio, sea verídico. Están yendo directamente a San Dionisio del Mar y van a visitar los otros pueblos que están involucrados igual en problemáticas similares a lo nuestro, como es San Mateo del Mar, como es Álvaro Obregón, como es Juchitán. Y bióloga, ¿cómo es esto de que se afecta también el paso de las aves? Porque la gente no lo entiende y dice, ¿qué tiene que ver un ave? Hacia dónde transita el ave. La vez pasada hablábamos de las aves migratorias que venían desde otras zonas, hay otras que anidan ahí justamente. Explíquenos cómo está esta afectación. Sí, esta es una región marina prioritaria y además es el paso natural de las aves migratorias, se le llama corredor mesoamericano. Las aves en su paso necesitan humedales o zonas para poder descansar. Este es un lugar, de hecho es uno de los ecosistemas, las lagunas costeras más grandes que tenemos en el Pacífico, y entonces es un lugar natural donde ellas llegan a descansar. ¿Llegan a ser santuarios o no? Sí, deberían considerarse santuarios porque, como yo decía, son casi más de 300 especies de aves las que pasan por ahí necesariamente por las mismas condiciones climáticas. El mismo viento del que estaban platicando hace que sea el paso natural. De otra manera, ellas verían interrumpido el paso. De hecho, o sea, ellas siguen el ritmo del viento, no van a contracorriente, vaya. Así es, efectivamente, tienen que de manera natural seguir las corrientes de aire. Entonces no es tan simple el que diga no es que los van a esquivar, de hecho no las logran esquivar. O sea, las velocidades con las que van las aves con respecto a la altura, estamos hablando de 80 metros de altura, y además no pueden llegar a descansar porque se vería interrumpido. Esta barra precisamente es una de las zonas
donde podrían llegar a descansar, porque si observaron en el video, la parte de la laguna, también hay una gran cantidad de peces, y entonces también son zonas de alimentación necesariamente. Los manglares también son el lugar natural de la anidación y de descanso de estas aves. Quiere decir que estas aves pasan de la zona costera hacia la otra zona costera y atraviesan justamente este brazo de tierra. Sí, lo cruzan a lo largo y a lo ancho también, porque toda esa zona es zona de descanso, en el caso de las migratorias, e incluso de anidación de las aves nativas del lugar. También me platicaba hace rato de los sonidos. Ya estamos hablando del viento. Al girar las aspas, obviamente cambiarían el sentido del viento o lo estarían bloqueando, lo cual le afectaría al propio animal, al ave. Sí, la desorientaría. Así es. Hay dos efectos, uno al ecosistema en sí mismo, porque entonces va a haber una barrera artificial. Otra cosa interesante de hablar es de que estos vientos han permitido cierta productividad no solo en la laguna costera, sino en la plataforma continental, en el mar adyacente. Incluso los icots lo saben muy bien, ellos lo platican como la fecundación del padre viento hacia el mar. Lo que hace este viento de manera natural es que revuelve el mar superficial o el agua superficial, permite que esta revoltura saque los nutrientes que están en el fondo, y hay una gran productividad primaria. Genera pequeñas corrientes que los nutrientes suban, y hay una gran explosión de lo que es el fitoplancton, de las algas marinas, y que es la que sustenta toda esta productividad natural, tanto en la laguna como en la plataforma. Es tan rica la plataforma continental que pescadores de zonas desde Sonora, los barcos camaroneros, llegan a esta región a pescar de la gran cantidad de la abundancia que hay, abundancia que disminuiría notablemente, ¿verdad? Claro, porque entonces sería barrera. Además, este cambio de aire cambiaría el microclima, y el microclima es muy importante para este tipo de ecosistemas, por ejemplo, el de duna. Vamos a seguir con esta interesante explicación, vamos a un corte y tenemos un video sobre las aves. Esta región es una región marina prioritaria para el país y no la están considerando. Entonces, en ese sentido, creo que faltan hacer más estudios para ver cuáles serían los efectos, sobre todo de la gran cantidad, estamos hablando quizás de más de 100 especies diferentes de organismos marinos que están relacionados a las lagunas, más todos los organismos terrestres, que serían las aves, que serían los murciélagos y la vegetación misma, ¿no?, que no se está considerando, la vegetación de duna, que es muy importante. En estos lugares anidan muchísimas aves marinas. En particular, esta laguna costera está situada en lo que se conoce en el corredor mesoamericano. Entonces, muchas aves migratorias pasan necesariamente por este lugar. Aves endémicas, todos los endémicos están en peligro. ¿Por qué? Porque esos aerogeneradores son como cuchillas que van a acabar con la vida de ellos y que están acabando con el hábitat de todas esas especies de fauna, ¿no? Estas hélices requieren de un lubricante, y este lubricante, a la hora de estar girando, se dispersa en el medio ambiente, y eso tampoco no lo están considerando. Con el ruido de la maquinaria, o sea, se van a alejar también los cardúmenes de peces, los camarones, por un lado, pero también al sacarse este sedimento, o sea, los sedimentos, como no especifican hacia dónde los van a dar, y es una cantidad, son toneladas de material que se va a extraer. El movimiento que haces, si el pescado te mira, o el sonido, si pateas la tierra, si estás en la lancha, el pescado huye. Ahora, el zumbido
de los motores, de la maquinaria, del equipo, la luz que va a dar, se van a migrar los pescados, los camarones. Era muy importante entender cómo es que los aerogeneradores ni la construcción del parque iba a afectar de ninguna manera a las comunidades de pescadores y sobre todo a su producción. Han recibido miles de pesos, cientos de miles de pesos, para que digan que el parque eólico es beneficioso y que no va a significar algún deterioro en nuestros recursos naturales. Eso lo decimos con mucha puntualidad, sin temor a nada. El gobierno y la empresa Mareña Renovable les ha pagado para que digan lo que hayan dicho. Nosotros conocemos más que ellos sin haber ido a la universidad que hayan ido. Porque por más que sean estudiosos, nosotros nacimos del mar, por eso lo sabemos. No, de ninguna manera es energía verde, o sea, no, o sea, estamos dañando un ecosistema, entonces no es energía verde, y además por las cantidades tampoco podría considerarse, es intensivo, es un uso intensivo finalmente, entonces no es. Vio como dice una persona que trabaja para la empresa Mareña de que no se va a afectar la pesca. Dígame usted si no le dolió cuando vio el ave que falleció por el movimiento del aspa. ¿Cómo va un ave a esquivar un aspa? O sea, eso es un absurdo. Eso me recuerda a los patos de Texcoco y cuando se pretendía establecer el aeropuerto en Texcoco, ¿no? En el gobierno de Fox, que decían que hasta los patos habían votado a favor cuando se hubiese afectado el lugar natural de donde iban los patos a Texcoco. Bióloga, hay otra parte ahí que mencionaron, los ruidos. Me decía usted que hay estudios de la Universidad de California de cómo afecta el sonido, ¿sí?, tanto al poblador como al propio animal que se mueve por vibraciones. Sí, en el caso de los seres humanos hay estudios, obviamente siempre se mantienen un poquito escondidos, por decirlo así, pero se le considera el síndrome de la turbina eólica, y en Estados Unidos se ha encontrado en estas zonas donde hay parques eólicos que la gente de manera directa se ve afectada en el sueño por el sonido, aunque son de baja frecuencia y aparentemente no los escuchemos, de todos modos el oído lo está recibiendo. Entonces dan dolores de cabeza, náuseas, neurosis, depresión, pérdida de memoria y algunas otras enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso. Y eso es lógico, porque de alguna manera nosotros tenemos un sistema nervioso que recibe ondas sonoras y aunque no las detectemos, las están afectando. Y esto es más interesante en cuestión de los organismos marinos, porque el sonido es mejor conducido que en el aire, y los peces y algunos otros organismos, algunos crustáceos, de alguna manera pues, seguían todo su ciclo de vida a través de las ondas sonoras. La forma en que se juntan en los cardúmenes de peces, su reproducción, la forma en que se guían para determinar la profundidad o la superficie y hacia dónde entrar, tiene que ver con lo que se llama la línea lateral, que es la que recibe las ondas sonoras y es de la forma que ellos se comunican y detectan su medio ambiente. Y estas turbinas, lo que va a mover estas aspas, va a ser el primer impulsor de estas aspas, después serán obviamente con el viento, pero todo eso va a generar un ruido, ¿sí? Va a dar vibración que le va a afectar a todos los al animales. Cuerpo de agua adyacente, porque además no olvidemos que son constantes. Eso es en cuestión del sonido, pero además va a haber luz en estos parques, y además otra cosa que debemos considerar, que muchos organismos marinos se llaman fototropismo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Es el equivalente de las palomillas en la luz. Okay. Son atraídos de manera natural por la luz, y ellos también se regulan por ciclos lunares o la luz de la luna, y entonces si hay luz 24 horas de manera permanente,
va a afectar también los ciclos naturales, sobre todo las migraciones a nivel de poslarvas, tanto de peces, crustáceos y moluscos. ¿Pudieran permanecer en vigilia muchísimo tiempo pues por más la luz? que nada se van a desviar de lo que son los lugares naturales de protección, porque lo que hacen las poslarvas es irse a la laguna, a las partes someras de la laguna para protegerse de los depredadores. Y entonces si tenemos luz permanente van a atraerse hacia esos lugares y van a cambiar las migraciones naturales. Entonces son los dos tipos de afectación que va a haber. Ahora, llevándolo al plano de los habitantes de todas estas comunidades, ¿cuántos habitantes hay aproximadamente que viven de la pesca? Estamos hablando, como le referimos la vez anterior, de 50,000 habitantes afectados en todo este megaproyecto, porque la mayor parte de los compañeros viven del mar, van a pescar. Si lo cuantificamos en mano de obra, la cantidad de mano de obra que le da de comer el mar es enorme comparativamente con la que las empresas eólicas ofrecen. Únicamente ofrecen 80 empleos al arranque del proyecto en los trabajos más rudos, en los trabajos de obra negra, y después los ventiladores funcionan por sí solos. Casi por naturaleza. Por especialistas. Por el aire, justamente. Por el aire y por especialistas que traen ellos de Europa. No participan nuestros compañeros paisanos en esa parte. ¿Y qué van a hacer los 50,000 entonces? Imagínense la cantidad de gente que quedaría desprotegida, que quedaría sin su fuente de trabajo. Esa parte de la población creo que no está considerado dentro de los estudios que han hecho del desarrollo del proyecto, así como tampoco tienen considerado a dónde van a almacenar todo lo que es el desperdicio, todo lo que es el desecho, tampoco tienen considerado. Entonces, esto no es lo que no hace amigable el proyecto eólico con los pueblos, ¿no? ¿Y los jóvenes? ¿Qué futuro les esperaría a los jóvenes de estas 14 comunidades? Los jóvenes, de por sí la migración ya existe en San Dionisio del Mar y los pueblos aledaños ante la falta de empleo. Los terrenos de agricultura que se mantienen en la población es de escasa producción, no más de 700 kilogramos por hectárea en maíz, 800 kilogramos por hectárea, no más, en los mejores tiempos. Entonces la gente va al mar, lanza sus redes y por lo menos para comer traen. O sea, garantiza lo mínimo en la alimentación, el sustento diario. Y de todos estos pueblos, de los 14 pueblos que participan alrededor de la zona lagunar. Entonces, todos estos jóvenes pues quedarían a la deriva, quedarían sin futuro, quedarían sin una posibilidad por lo menos de mantener su sustento diario. Ya no pensemos de que va a haber ahorros para enriquecerse, creo que esto no da. Siempre el mar ha sido una actividad de pesca para sustento diario, no para comercialización. Esta es la parte productiva, y existe el otro elemento, supongo yo, ustedes me lo aclararán, sino que está el seguir reproduciendo esta cultura que es la protección del medio ambiente. O sea, yo, lugareño, vivo de las bondades del mar, pero a la vez yo lo protegería, ¿sí?, para que me siga produciendo también, y yo le ayudo al propio mar, le ayudo a que no se contamine, a que se reproduzcan las especies. ¿Eso también quedaría eliminado o eso no es así? Pues totalmente, ¿no? Porque nosotros hemos visto nuestro mar como propio toda la vida. Hasta antes de la llegada de las empresas extranjeras, ningún extraño participaba dentro de esta zona de pesca. Las zonas zapotecas conviven con nosotros, como le decía el compañero Braulio en el video, convive con nosotros. Adentro del mar los pueblos pierden su identidad particular y todos se ven juntos trabajando, jóvenes sobre todo, los jóvenes, porque hay una población que ya no puede llegar a pescar, ya es población adulta. Los jóvenes pues ven en el mar como esa posibilidad de mantener a su pequeña familia con el tiempo, porque en Estados Unidos ya no hay espacio para los trabajadores ahorita, se están regresando a la comunidad y se están refugiando todos en el mar, y por eso viven
Por eso ahí están con sus familias, ya no hay a dónde mucho migrar, ahí tenemos que estar. Y es la juventud a la que hoy ponemos por delante cuando nosotros rechazamos a las empresas eólicas, porque los jóvenes, nosotros ya vamos para abajo, y los jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Y ustedes han tenido pláticas recientemente con las autoridades? Porque bueno, se planteó muchísimo, o se puso en diversos medios de información, que la empresa mareña se estaba retirando. Existe esa información de doble sentido en los medios, generado por el mismo gobierno del Estado y federal sin duda, de que aparentemente Mareña Renovable se va. Alguien del gobierno por ahí dice, esa inversión ya se fue. Nosotros sabemos que no es así. Están usando otros medios, nuevas membresías, otra cesión de derechos, así como o sea, cambio de membrete. Cambio de membrete, y pues para seguir con esto, ¿no? Es que no es muy extraño, no van a renunciar tan fácilmente, porque al parecer estas tierras, 1.643 hectáreas, ahora las tienen en garantía con el Banco Interamericano de Desarrollo para obtener financiamiento. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? O sea, la empresa extranjera le da en garantía esas tierras que son de México, ¿se la dan al Banco Interamericano para que le preste dinero? Así es. En el contrato de usufructo que se firmó sin la debida información de cuando los engañaron a ustedes y era una asamblea de información y se utilizó la firma como si ustedes estuviesen autorizando. Así es. Allí en ese contrato prácticamente incluyen la anuencia del pueblo para que ellos puedan dejar en garantía estos terrenos si así fuera necesario. Tenemos entendido que así ha sido, que los préstamos que se han adquirido con los bancos extranjeros, con los bancos privados, nuestras 1.643 hectáreas también están sirviendo de soporte. Y también, además de este soporte que les dan de manera internacional y utilizando todas sus propias tierras, estas empresas mareñas también están participando autoridades o mexicanos, tengo entendido, para darles el soporte a las autoridades extranjeras. Pero de eso vamos a hablar en un segundo. Tenemos un video sobre estas empresas involucradas y a ver cómo están participando en todo este parque eólico. Mareña Renovables es una empresa mexicana, como te mencioné, constituida para el desarrollo de este parque eólico. Los inversionistas de Mareña Renovables son tres principalmente. Es el fondo australiano Macquarie, es Mitsubishi y es PGGM, que es el fondo de pensiones holandeses. Aparte de estos tres socios, hay un grupo de 15 bancos, entre los que está el Banco Interamericano de Desarrollo. La inversión total que están aportando es de 12,000 millones de pesos, lo que viene a ser $1 billón aproximadamente. No hay absolutamente un solo capital mexicano al interior del consorcio, sino que es este grupo poderoso de inversionistas transnacionales los que conforman este consorcio. Los parques eólicos acostumbran a hacer sociedad con las comunidades. Nosotros lo estamos haciendo también. ¿Qué le queda a la región del Istmo? Pues una miseria, ¿no? Una migaja que ellos intentan anunciarlo como muy platillo, que es el 1.4% supuestamente de la energía generada. Además, la costumbre aquí para los pescadores, cuando se va a la pesca y busca un chalán, digamos, ¿no? Un chalán, se va, pero el producto lo divide a la mitad. Nada del fluido eléctrico le va a llegar a la comunidad. La comunidad, por el contrario, lo que tenemos es una problemática de pago de luz exagerado. Hay personas muy humildes que el recibo les llega. A
ver, usted vio ahí en parte del video que son empresas extranjeras, lo mencionó la empleada de Mareña Renovables. Sin embargo, omitió otros que se alcanzaron a poner ahí, que es Nafinsa. Nafinsa es Nacional Financiera, es un organismo federal, del gobierno federal mexicano. La otra es FEMSA, Coca-Cola, esta empresa transnacional, ¿sí?, que tiene su base también, tiene una de sus bases más importantes aquí en México y genera muchísimo dinero para la propia empresa. Ahí decía don Pedro que los parques eólicos se hacen en combinación con las sociedades, que es con la propia sociedad de donde va a salir o donde se va a instalar este parque eólico. ¿Ustedes están en este entendido también? Para nada, ¿no? En el contrato solamente somos rentistas de tierra. Somos rentistas de tierra que nos pagan inicialmente 100 pesos por hectárea, luego 120 y finalmente hablan de 138 pesos. No participamos en ninguna parte de este. O sea, la primera es, ese contrato es ilegal, se realizó se obtuvieron firmas de manera engañosa, perversa por parte de las empresas extranjeras. Y segundo, lo que únicamente se les paga una mínima cantidad. ¿A ustedes no les preguntaron del proyecto o sí se los llegaron a plantear para que formen parte de él? Toda vez que no se respetaron los procedimientos y menos las normas mexicanas, tanto internacionales que nos protegen como derechos indígenas, pues estas empresas hicieron todo el clausulado del contrato de usufructo a su manera, a su conveniencia. Nunca vimos antes del 2011, finales de 2011, nunca vimos el contrato, menos íbamos a interpretar el clausulado. Ahora que los tenemos en la mano, que nos costó trabajo localizarlo, pues vemos que en esas cláusulas aparecen, ¿no?, de que ellos pueden ceder los derechos de compra, por eso ahorita hoy la tercera dueña se llama Mareña Renovable, pueden ceder los derechos a otras empresas. Es más, nos hacen responsables una vez instalados de cualquier daño que pudieran sufrir sus parques eólicos. Y ahí, o sea, ellos serían los afectados. Así es. En caso de... Nos hacen responsables de cualquier daño que pudiera ocasionarse a sus parques eólicos una vez instalados. Y algo curioso esto de poner en garantía los terrenos, el día justamente de la visita de las eurodiputadas, una compañera de Unión Hidalgo exponía que ella es pequeña propietaria y hoy se dio cuenta de que el contrato que firmó, pues igual se lo firmó de manera dolosa por parte de las empresas eólicas y está pidiendo hoy a la empresa eólica, en este caso es Demex, para que le dé permiso poder hipotecar su terreno porque ella quiere obtener un crédito para seguir invirtiendo en el campo. Y lo que le dicen es que déjeme pedirle permiso a los bancos involucrados a ver si quieren darle la autorización. Obviamente que no se lo van a dar porque lo tienen en garantía. O sea, ella ya perdió su tierra. Ya lo tienen en garantía por el tiempo para obtención de los recursos que las empresas eólicas están invirtiendo. Y lo que están haciendo con esta persona lo quieren hacer de manera generalizada con ustedes. Así es. Lo más curioso es que en toda esta superficie del istmo, los terrenos originalmente son bienes comunales. Algunas pequeñas propiedades que existen en Juchitán, Unión Hidalgo, están mal sustentadas. Hoy tienen pues escrituras notariadas, pero si buscas antecedentes primordiales, no existe antecedentes que sea pequeña propiedad, son terrenos de origen comunal. Y hoy las están aceptando en garantía. Es un abuso porque la Secretaría de la Reforma Agraria, que bueno, ya no existe, hoy es una secretaría, la Procuraduría Agraria en conjunto con el señor José Carlos Ramírez Marín, que es el que ve todo lo de la distribución de la tierra en este país, sería quien finalmente estaría autorizando esto, ¿no? Es de suponerse, puesto que ellos son los responsables. Así es. Ellos tendrían los títulos de la propiedad comunal. Así es. De esas 1.643 hectáreas, prácticamente ellos actúan con carácter de dueño en este momento. Una vez instalados, si nosotros quisiéramos cambiar algunas cosas ya puestas por ellos, nosotros mismos incluso podríamos ir a parar a la cárcel. Claro, porque ya no son dueños, ya no son propietarios. Ellos hacen papel de dueño en este contrato. O sea,
Hoy con las reformas a la ley, que ahora las playas también se pueden vender, ya se imaginan ustedes el futuro que nos espera. Así es. Y la pregunta sería, ¿cuándo se van las empresas extranjeras? ¿Son 30 años? ¿Son 60? ¿Son 90 años? Y ¿De cuánto tiempo son las concesiones que les están dando? De ¿verdad? 30 De años. 30 inicialmente, con posibilidades de renovarse a 60 o a 90. Bueno, estas empresas que se van a quedar de 30, 40, 50, 60 años, son un cúmulo de intereses. Vamos a ver un último video que tiene que ver con este tema, por favor. El capitalismo ha usado el discurso del cambio climático para justificar la creación de un nuevo mercado, el comercio de los bonos de carbono. Un mercado que ahora vale más de 100.000 millones de dólares. No hay duda que tenemos que reducir la cantidad de carbono en la atmósfera para evitar un grave desastre ecológico. El problema es que la mayoría de la economía global depende del petróleo. Las empresas que producen todas las cosas desechables, los barcos y camiones que las transportan en todo el mundo, los carros, los edificios, todo usa petróleo y genera grandes cantidades de dióxido de carbono. El Protocolo de Kioto impone límites de emisiones de carbono a los gobiernos firmantes, pero esto no significa que las empresas estén obligadas a contaminar menos. Al contrario, las empresas pueden contaminar más de lo permitido, a condición de obtener permisos llamados bonos de carbono. Estos bonos se consiguen de 3 formas: invirtiendo en proyectos de energía supuestamente verde, invirtiendo en áreas naturales protegidas o comprándolos en el mercado. El impacto de los proyectos se mide en toneladas de oxígeno y por cada tonelada se entrega un bono para contaminar 1 tonelada de dióxido de carbono. Las empresas que obtienen bonos pueden venderlos a otras empresas. Aquí empieza la especulación sobre el oxígeno, sin que las empresas dejen de contaminar. En el caso de la Barra Santa Teresa, así como la comunidad de Santa María del Mar, los fuertes vientos son el aliento de la madre tierra que dan vida a todo un ecosistema y a pueblos enteros de pescadores. Mareña Renovables quiere pasar estos vientos por 132 aerogeneradores, que los convertirían en 396 megawatts de energía, equivalente al suministro anual de 500,000 hogares con luz eléctrica. Esta gran cantidad de electricidad servirá principalmente para alimentar a empresas extranjeras y nacionales, quienes buscan etiquetar su energía como verde y así limpiar su imagen. Este es el caso del grupo FEMSA. Según las medidas internacionales, toda la energía producida por el campo eólico de Mareña Renovables generaría un ahorro de 879,000 toneladas de dióxido de carbono por año, generando la misma cantidad anual de bonos de carbono para las empresas inversoras. Los bonos de carbono les permite contaminar la misma cantidad de dióxido de carbono por arriba de sus límites, o bien vender sus bonos a otras empresas. Y bueno, las relaciones perversas no nada más se dan al interior del gobierno y los partidos políticos, también al interior de las empresas. Ya vio usted cómo se intercambian los bonos, estos bonos verdes que les llaman los bonos de carbono, para poder seguir instalando sus empresas en otras partes, en otros países, bajo el argumento de que son empresas verdes, empresas que no contaminan. Y entre estas partes que no se deben de contaminar está lo recientemente establecido, nombrado para el área, toda esta área de Juchitán, de la Barra de Santa Teresa, todo el istmo de Santa Teresa, de Tehuantepec, ¿no? Sí, se acaba de nombrar por parte de la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México como zona amenazada para aves, porque por la importancia que tiene, por la cantidad de especies, y es una zona que se debe considerar como de conservación. Porque las propias aves benefician al entorno de toda esta área, ¿no? Sí, y como parte de la conservación de las especies. ¿Qué fecha tiene este documento? Este documento se acaba de... es una promulgación, ¿no? Sí, el 15 de febrero de este año.
entró dentro de esta categoría, además que se considera una región marina prioritaria para el país y además una zona importante para la conservación de manglares, y les recuerdo que estamos dentro del convenio Ramsar de protección de humedales a nivel internacional. Pues muy interesante, bióloga Patricia, y bueno, a ver, don Pedro, hay una última parte que no me gustaría que se nos fuera, que es que hay ya algunos elementos que nos están hablando de la instalación de muelles, que sería donde presumiblemente se trasladarían las herramientas para instalar todos estos, todo este parque eólico. ¿Sigue existiendo todavía? ¿Hay maquinaria? Le pregunto esto porque también el gobernador Gabino Cue dice que ya se fue toda esta inversión del Estado. Lo único que hicieron ellos fueron 2 o 3 días de trabajo que se instalaron en la barra Santa Teresa. El día 2 de noviembre del 2012, 3 de noviembre para ser más exacto, se firmó un convenio con la gente del gobierno del Estado y la empresa para que retirara toda la maquinaria y equipo que tuvieron en la barra Santa Teresa. ¿Lo retiraron? Lo retiraron y no existe nada. ¿No retiraron? Sí lo retiraron. Ah, sí lo retiraron. Sí lo retiraron. No hay nada ahorita dentro de la barra Santa Teresa y sin embargo hay versiones confusas en medios en el sentido de que la empresa ya está trabajando. Esto no es cierto. Tenemos una barricada permanente en la población de Álvaro Obregón y otra barricada que está instalada en el Palacio Municipal de San Dionisio del Mar. Quiere decir que si no está trabajando la empresa es porque los propios pobladores les están impidiendo el paso. Estamos impidiendo el paso con las barricadas y además de que tenemos un amparo en suspensión a nuestro favor. Claro, en San Dionisio del Mar nada más. Aún así ha habido 3 intentos de echar abajo por la fuerza pública estas barricadas para meter la maquinaria de la empresa. O sea, existe el peligro permanente de que esta empresa vuelva a usar otra membresía o ceder sus derechos a otra empresa para que entren a la barra. Ok, eso está latente entonces. Efectivamente, no hay maquinaria y de la otra parte donde pueden ingresar, ustedes les tienen bloqueadas las entradas. Así es. Ok. Bueno, pues les agradezco infinitamente que hayan estado aquí con nosotros. Ojalá y la gente entienda el significado que no nada más es para los ICUTS, de todo lo que tiene que ver con la barra Santa Teresa, sino lo que tiene que ver para otros pescadores, usted misma lo dijo, gente que viene de Sonora, del pueblo yaqui, que viene a pescar, y que, lo que significa también para nosotros como mexicanos el tener un lugar tan rico y que ayuda al ecosistema en general, ¿no? Estamos pidiéndole a la opinión pública, a los organismos internacionales, a las ONGs, los colectivos, pidiéndoles el apoyo a través de la difusión de este video, la difusión de esta problemática, en el sentido de que el gobierno del Estado y el gobierno federal sigue ejerciendo presión, criminalizando a los dirigentes de pueblos que en este momento... Claro, porque hay gente que ha tenido que huir, ¿verdad? Porque está siendo amenazada. Hay compañeros que aparecen en este video que ya no pueden estar en su casa, están protegidos a puerta cerrada, posiblemente por una agresión o por la ejecución de una de las amenazas de muerte. Estamos pidiendo garantía. Hay una señora que está en el video que ya fue amenazada. La compañera Reina de San Mateo del Mar fue golpeada a las puertas de su casa, de sus ventanas, porque aparece en este video que nosotros estamos utilizando como mecanismo de denuncia. Esto sí lo necesitan saber los medios, que hoy estamos pidiéndole al gobierno federal del Estado que no criminalicen a los compañeros ICOS, a los compañeros Vinizá, que se atreven a denunciar estos hechos ante la opinión pública. Bueno, pues esperemos que haya una respuesta y si no, bueno, la comunidad estará presente. Les agradecemos infinitamente, ya sabe usted que vamos a tener nuestro siguiente programa de Ruta de Escape, muy interesante. Y bueno, mire, esta pequeña belleza que tienen ustedes aquí forma parte del grupo comunero también de San Dionisio del Mar. Así es un obsequio por acá de la familia ICOS, de Carlos Alberto Orozco Márquez, un poco parte de su obra, y queremos dejar de recuerdo por el espacio que nos regalaron en esta empresa. Pues aquí se queda en Rompeviento y le agradecemos mucho a los dos por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.